Hola, buenos días. Lo primero, la Fundación Isadora Duncan me pidió hace unos días que hiciera la presentación de Gloria y del manual que han elaborado. Y nada, quería dar las gracias a la Fundación por ponerse en contacto con el Ayuntamiento de León y hacernos esta petición, que para nosotros es casi un placer y un honor. No me voy a extender mucho porque el tiempo lo necesitará Gloria para presentarnos el manual. Lo que sí os puedo decir es un manual que nosotros ya conocíamos en la oficina. A mi juicio, es un manual que tiene mucho rigor metodológico y mucho rigor técnico, que es práctico no solo para las situaciones en las que está planteado el manual, que son las de vulnerabilidad energética. Yo creo que es un manual muy práctico para cualquier situación de rehabilitación energética de edificios. Está dirigido por una de las profesionales que en este país, o coordinado, más tiempo ha trabajado en el tema de la eficiencia energética en lenguaje actual y otro tipo de lenguajes hace 40 años, cuando ella ya trabajaba con arquitectura bioclimática y soluciones pasivas en materia de arquitectura. Yo tuve además la suerte que me diera clase en la Escuela de Arquitectura. Y sí se ve ese rigor metodológico en todo el trabajo, que al final además llega, yo creo que a lo que tiene que llegar un manual, que tiene que poder ser utilizado por los profesionales de una manera fácil, llega a unas conclusiones claras. Han elegido 4 ciudades grandes en distintas zonas climáticas y nos dan un catálogo de soluciones rápidas y fáciles de implementar en los edificios. Incluso hacen una valoración de las mismas y nos ofrecen un catálogo de, soluciones de mercado muy interesante. Yo creo que es un libro o un manual que en los próximos años lleva ya un año en la calle y se va a utilizar mucho. Respecto de Gloria, pues nada, yo he entrado en la web, como hacemos todos, no la conocía personalmente, sí tenía alguna referencia de alguna cosa de algunos compañeros de Madrid. Y nada, hay que darle la enhorabuena, tiene 20 años ya de ejercicio profesional, que no es poco, por lo cual está en el mejor, se supone, momento de su actividad, con experiencia adquirida y todavía mucha juventud para aportar energía, y mantiene una doble actividad. Por una parte, como colaboradora en proyectos de investigación y de docencia con el Consejo Superior de Investigaciones y con las propias universidades, y por otra parte desde un estudio de arquitectura femenino. Os recomiendo que consultéis la web, se llama CC60, y como todos los estudios de arquitectura, pues trabajan en proyectos diversos, tanto de temas más vinculados con el desarrollo urbano sostenible en un sentido amplio, como con la edificación. Pues estarán abiertos a cualquier encargo que les llegue, pero bueno, lo que sí se nota cuando se analizan los proyectos que implementan es que hay un interés muy fuerte en que las propuestas que hacen tengan una sostenibilidad energética muy, muy fuerte, y siempre se ve también que hay, por decirlo de alguna manera, una ideología social de la arquitectura detrás que está muy bien. O sea, los aspectos sociales tampoco los abandonan. Y nada más, o sea, nosotros el libro, tengo que decirle que nosotros en la oficina hacemos muchos programas de regeneración, bueno, muchos, no tantos como sería deseable, de regeneración urbana, no orientados directamente a la pobreza energética, pero sí con familias que normalmente tienen un nivel socioeconómico de rentas medias bajas. Y digamos que es un manual que nos gustó desde el principio. No te abarca todo el proceso de... Hay muchos más manuales editados también de mucha solvencia cuando ya se habla de rehabilitación integral de edificios, pero en soluciones sencillas, que muchas veces es lo que nos piden. A veces intervenimos en edificaciones muy sencillas, unifamiliares en las pedanías, con poca capacidad de inversión, y es un manual que es un recurso fácil de utilizar. Y sin más, doy el paso a Gloria Gómez Muñoz para que nos explique este manual. Bueno, muchas gracias, Begoña, por la presentación, y bueno, también es agradable que un trabajo al que le has dedicado tiempo pues tenga esta acogida, porque estas palabras que dedicas al libro fueron las que los objetivos de nuestro trabajo era ese, ¿no? Es hacer un documento útil a gente que trabaja en ayuntamientos, a comunidades de propietarios, etcétera. Gracias también a la Fundación por la invitación, y lo primero que tengo que decir es que yo hoy vengo a contaros estos trabajos, porque son varios que venimos desarrollando, pero son trabajos realizados en equipo. Somos un equipo de personas, entre los que está Ana Sanz, que he hablado antes, Carmen Sánchez Guevara, Emilia Román, Margarita de Luxán,
Miguel Núñez, también hay algún arquitecto por allí, y que, bueno, que es un trabajo conjunto, no de una única persona, y es importante decirlo, ¿no? Bueno, antes de hablar concretamente del manual, me ha parecido importante contaros algunos trabajos previos, que son los que dieron un poco el origen a este trabajo que nos encarga la Fundación Gas Natural, ¿no? Hace 3 años o así, más o menos. Lo digo porque nosotros venimos de trabajar en la arquitectura pasiva, en la arquitectura integrada en su medio ambiente, en la búsqueda de soluciones que mejoren las condiciones de habitabilidad de las viviendas sin consumo energético, y evidentemente muy preocupados por la situación de familias que se encuentran en viviendas en condiciones poco habitables, ¿no? Entonces, todos esos trabajos, pues, madurando y haciendo, pues, dieron lugar a este manual, ¿no? Brevemente voy a hacer referencia a la pobreza energética, que antes he hablado, ¿no? Ahora en la estrategia tenemos una definición, por lo menos en España, no sé si es oficial, oficiosa o suficientemente concreta, pero, como se ha dicho antes, los hogares en pobreza energética son aquellos que no son capaces de asumir el consumo, el gasto necesario para mantener unas condiciones de habitabilidad dentro de la vivienda. Esto, que una primera definición del año 90 ha ido concretándose. Es importante definir los niveles de confort interior cuando hablamos de climatización, que normalmente se definen entre 21, 18 grados, dependiendo de la época del año. Es importante también hacer referencia a los ingresos en los hogares, etcétera, ¿no? Esto voy a pasarlo rápido porque creo que ya más o menos lo habéis comentado, ¿no? Lo que sí que está claro es que en toda Europa se trabaja en este tema desde hace tiempo, y sí que salen factores comunes o poblaciones grupos poblacionales que son más habituales en este tipo de problemas. Y es importante señalarlos porque, como se comentaba anteriormente, las soluciones en los edificios no son iguales para todo el mundo, porque no hay café con leche para todos. Es que no se puede, no es lo mismo un problema que otro, ¿no? Entonces, los perfiles que normalmente se repiten en este tipo de hogares son familias monoparentales, con hijos menores. Como tipología arquitectónica suele ser en viviendas en bloque, suele haber más incidencia porque también hay mucho parque construido en época con muy mala calidad. Hay mayores tasas de pobreza energética en personas que viven solas, porque tienen que hacer frente solos al pago al gasto energético. Separadas, divorciadas o viudas, es decir, como hablábamos antes, hay un importante rasgo femenino en la pobreza en general y en la pobreza energética, por supuesto, ¿no? Bajo nivel de estudios, gente desempleada o beneficiarios de ayudas sociales, y también personas en régimen de alquiler. Y el régimen de tenencia de las viviendas es muy importante para abordar las soluciones en los edificios, ¿no? Antes se hablaba de que las familias tienen que acometer la rehabilitación, pues cuando las viviendas están en alquiler es más complicado por las razones que podéis todos imaginar, ¿no? Porque la vivienda no es tuya en propiedad. Al dueño de la vivienda pues le importa poco, porque a él no le supone que tú consumas más energía o menos. Y aquí sí que me gustaría hacer una referencia a otro tema que evidentemente está relacionado con esto, y es el acceso a la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda también tiene que ver con este problema, porque normalmente la gente con rentas bajas tiene acceso a las viviendas de peor calidad. Y si en León, no lo sé si es el caso, pasa lo mismo como en Madrid, que los alquileres están por las nubes, pues imaginaros como otro factor, que es el precio del alquiler, influye también en esta circunstancia. Viviendas de mala calidad a precios elevados que impiden conseguir condiciones. ¿Y cómo obligas a que esas viviendas estén en el mercado en condiciones adecuadas? Bueno, pues eso es otro tema. Sí me gustaría referirme a una cuestión que también ha salido antes, que es la salud. La salud, la gente en situación de pobreza energética está expuesta a peores condiciones ambientales y, por tanto, tiene consecuencias sobre la salud de esas personas. La Organización Mundial de la Salud tiene definidos los límites en los que suelen ser 15 grados, a partir de los cuales empiezan a aparecer enfermedades y empiezan a aparecer en las poblaciones más vulnerables. Otra cuestión que me gustaría dejar en la mesa es, paso rápido porque como tengo poco tiempo, pues voy a ir nombrando todo, pero luego si queréis profundizamos en algún tema, ¿no? Al final, el impacto en la salud, lo que vemos es la mortalidad, ¿no?, de las personas, y muchas veces hay
asociadas a estas situaciones de pobreza energética que quedan ocultas debajo de muchos otros factores, pero que también tienen un coste, como se comentaba antes, para la seguridad social y para las arcas públicas, ¿no? Entonces también ahí hay un factor importante en el tema salud. Otro tema importantísimo es el que tiene que ver con el cambio climático y el incremento de temperaturas. La pobreza energética, al ser un fenómeno que existía, pero al que no se le había puesto nombre, quizá no se había caracterizado, que se daba sobre todo en climas fríos. De hecho, la definición de pobreza energética, la primera sale en Reino Unido y bueno, todo el centro de Europa ha hecho estudios sobre el asunto. El problema al que nos enfrentamos los países mediterráneos es que nosotros además tenemos el efecto calor, ¿no? Entonces no se trata solo de conseguir que la vivienda esté calefactada en invierno, que es uno de los problemas, es que también en verano se están dando en las viviendas situaciones de altas temperaturas que las hacen invivibles. Y eso también tiene consecuencias en la salud y en las personas que las habitan, ¿no? Quizá en vuestro clima, el de León, no sea tan importante de momento, pero tenemos claro que el cambio climático nos trae mayores olas de calor, mayor número de olas de calor y más intensas, con lo cual podemos llegar a tener este problema también en ciudades en las que antes no ocurría. Las personas más afectadas por este tipo de situaciones pues son ancianos, niños, enfermos crónicos, gente con rentas bajas, pobres energéticos, o sea, hay una población vulnerable importante, ¿no? Esta gráfica que tenéis a la izquierda, esta que está aquí, esto es, nosotros trabajamos con otras disciplinas, como no podría ser de otra manera. Está desarrollada por el Instituto de Salud Carlos III, es la mortalidad asociada, esta línea es la mortalidad asociada a las temperaturas. Entonces veis que tanto por las bajas temperaturas, que son las que quedan aquí, como por altas temperaturas, hay puntos en los que la mortalidad se dispara, ¿no? Esto es un dato importante también para saber que estamos teniendo poblaciones en situaciones de riesgo importantes, ¿no? Un trabajo que nos preocupa, una cuestión que nos preocupa mucho y que por eso insistimos, quizá porque el discurso más habitual es el del frío, es contar que existe una modificación del cambio del clima en las ciudades derivado de este cambio climático y de un fenómeno que se llama isla térmica. Esto es un trabajo que hemos hecho para Madrid, en el que vemos aquí, sin entrar en muchos tecnicismos, las temperaturas, las isotermas en Madrid en una noche de julio en 1985, es decir, hace más de 20 años, y a través de un proyecto realizado en la Escuela de Arquitectura, coordinado por Javier Neila con Carmen Sánchez y nuestra participación, hemos actualizado esas isotermas y nos encontramos que 30 años después esta es la situación, ¿no? Están a la misma escala de colores. Quiero decir que las temperaturas nocturnas en la ciudad de Madrid, por ejemplo, se han incrementado muchísimo. Esto acaba influyendo en el estar de las personas, ¿no? Entonces, nos parece importante también hacer referencia a este tema, ¿no? ¿Cuáles son los factores con los que estamos trabajando? Bueno, pues estamos trabajando con población que está en viviendas ineficientes, tenemos una población vulnerable en salud y tenemos una población en situación de pobreza. Y cuando estos tres factores, cuando se cruzan, dan lugar a un grupo de personas que están en la peor situación de todas, ¿no? Cubren esos tres factores. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues va a pasar que va a haber un envejecimiento de la población, esto es así, es una tendencia clara, con lo cual esa población vulnerable en salud va a aumentar. Las viviendas ineficientes, las viviendas que tenemos ahora, que están construidas, muchas de ellas no son capaces de comportarse, o sea, de tener unas temperaturas interiores adecuadas en la actualidad. Si contamos el efecto de cambio climático va a ser peor, pero si la tendencia es que siga habiendo diferencias o empobrecimiento de la población por las causas económicas que todos conocemos, pues de repente esa población vulnerable se va a incrementar, ¿no? Una de las cuestiones que hemos visto y que seguro que conocéis es que mucha gente hay gente en situación de pobreza energética o ha estado o ha pasado, es una situación que puede ser transitoria o permanente y seguramente que conocéis gente en esa situación, es decir, gente que en un momento dado, debido a sus condiciones laborales o que se cambia de vivienda por otras cuestiones y tal, pues en un momento dado no puede pagar esa calefacción. O sea, no estamos hablando solo de gente en situación de pobreza continuamente, sino personas que seguramente conocéis, ¿no? O sea, digamos que es un fenómeno bastante habitual, ¿no? Sobre todo en los años peores de la crisis, que no creo que los hayamos pasado. Bueno, si hacemos las viviendas más eficientes, es decir, mejor adaptadas a nuestras condiciones climáticas, estaremos reduciendo esa población vulnerable.
El envejecimiento de la población, evidentemente, es una tendencia que no podemos corregir, pero si además hacemos políticas sociales de reducción de la pobreza, pues estaremos reduciendo ese número de personas, ¿no? Bueno, este es un poco el panorama general y antes de entrar en el manual más concreto es necesario que os explique una metodología de trabajo de definición de situaciones de pobreza energética. Fue desarrollada por Carmen Sánchez en su tesis doctoral y que luego nosotros hemos aplicado en la Ciudad de Madrid por un encargo del Ayuntamiento, porque a lo que nosotros, para llegar al trabajo de gas natural o al trabajo de Naturgy, ahora se llama Naturgy, lo que teníamos definido era una metodología que nos permitía identificar los perfiles de las personas que están en pobreza energética en relación a las condiciones de sus viviendas, porque de esa manera somos capaces de definir actuaciones concretas sobre esas viviendas, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Entonces esa definición de que la población que está más, su gasto está por encima del 10% y de los estudios previos que hay varios, la Asociación de Ciencias Ambientales y otros estudios, pues no servía para caracterizar, para relacionarlo directamente con la edificación, ¿no? Porque entonces Carmen Sánchez, a través de esta metodología, desarrolló este sistema y es el que hemos ido luego aplicando en distintas situaciones, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con los dos parámetros, que son la renta equivalente del hogar, es decir, los ingresos que tenemos, y el gasto en energía, ¿no? Si utilizamos la definición clásica, esta sería la línea que define el 10% de gasto, o sea, el 10% de la renta que se dedica al gasto en energía, es decir, la gente que quedaría por aquí debajo diríamos que está en situación de pobreza energética, la que queda por encima no. Luego hablamos también de la vulnerabilidad monetaria, que es la mediana de la renta, o sea, igual son temas más técnicos, veo que hay gente un poco de distinto perfil, pero luego la conclusión es más sencilla, ¿no? Lo que estamos haciendo es definir unos campos, unos ámbitos en los que podemos situar a la población para saber cuáles son sus condiciones. Bueno, tenemos aquí el nivel de renta, que es la mediana. Digamos que según queda establecido, la pobreza monetaria está todas aquellas personas que están por debajo del 60% de la mediana de la renta. Y luego definimos dos parámetros, dos límites, uno que sería aquella gente que dedica más del 20% de su renta, que sería la pobreza energética severa, y la gente que dedica más del 5% de su renta a la energía, que sería aquella gente que está en vulnerabilidad energética. ¿Por qué nos interesa esto? Porque lo que queremos saber es o sea, no se trata solamente de estar justo en el sitio en el que puede ser definido como pobre energético, sino también hay mucha población que está en una situación de precariedad que un pequeño cambio en sus condiciones vitales puede hacerle caer, como os decía antes, en la pobreza energética, ¿no? Entonces, este gráfico lo que nos permite es definir grupos, ¿no? Tenemos aquí un grupo 1, que es un grupo de gente que se encuentra en pobreza, o sea, es decir, pobreza energética, además de todo lo demás, es la gente con menos renta y con mayores gastos en energía. Tenemos el grupo 2, que podríamos hablar de gente que gasta a priori solo tiene pobreza monetaria, puesto que no tiene un elevado gasto en energía. Conviene señalar que el gasto en energía supone que tú alcanzas unas condiciones de habitabilidad dentro de tu vivienda, alcanzas unas temperaturas. Si tú estás aquí es muy probable que sufras pobreza energética, además estés en condiciones no adecuadas dentro de tu vivienda porque no estás teniendo ese gasto, ¿no? O sea, directamente no pones la calefacción o la refrigeración. Luego tenemos un grupo 3, que son lo que podríamos clasificar como los clásicos hogares en pobreza energética. El grupo 4, que son vulnerables a estas dos situaciones de pobreza energética. El grupo 5, hogares vulnerables frente a la situación de pobreza monetaria, y luego tenemos aquí el grupo 6. El grupo 6 es todos los que no estamos en esa situación, ¿no? Bien, estos grupos que veis aquí, la presentación la voy a dejar, además creo que está recogido en el libro, lo podréis encontrar, lo que nos permite saber cómo actuar en cada caso, ¿no? Y lo que hicimos fue aplicar esta metodología al caso de Madrid, al caso del municipio de Madrid, por un concurso que sacó el ayuntamiento y que nos fue adjudicado, y entonces aplicamos esta metodología, ¿no? Aquí tenéis todos los datos que pudimos conseguir de la ciudad de Madrid, que como antes se mencionaba, no es fácil llegar a este nivel de definición y yo creo que es la herramienta más adecuada para los ayuntamientos o para las diputaciones para establecer políticas concretas que les permitan destinar los fondos
allá donde son necesarios, ¿no? Entonces, como veis, todos esos puntos son los hogares madrileños y veis en una nube, cada uno va cayendo en un sitio, ¿no? Esto pasado a porcentajes, lo que nos dice es que el 23 y pico % de la población en Madrid está bajo algún tipo de pobreza, que son los grupos 1, 2 y 3, perdonad que vuelva para atrás, que son los que están aquí, ¿no? Digamos que estos son aquellas personas que son susceptibles de recibir algún tipo de, o deberían recibir algún tipo de ayuda para salir de esa situación, ¿no? Porque, bueno, las otras se encuentran o fuera de esa situación o en una situación de vulnerabilidad, que no quiere decir que no haya que trabajar, pero digamos que los recursos prioritarios tienen que estar destinados ahí. Bueno, para cada uno de estos grupos establecimos una serie de medidas concretas que van desde estos hogares que son los más vulnerables, en los que hay que actuar de manera integral desde distintos enfoques y lo más importante es rehabilitar de manera integral las viviendas. Hay que decir que este grupo suelen ser viviendas en alquiler, lo que he comentado antes, con lo cual las rehabilitaciones integrales son bastante complicadas porque las comunidades de propietarios ya son complicadas de por sí, pero si además tú eres dueño de una vivienda pues y la tienes alquilada, pues es más difícil convencer a esa persona que se ponga a ello, porque las rehabilitaciones integrales son caras. O sea, quiero decir que no es hago cuatro cosas. Quiero decir, rehabilitar un edificio de los años 60 o de los años 70 requiere una inversión importante, ¿no? Hay otros grupos como estos que además de esa rehabilitación integral requieren de otro tipo de medidas que les ayuden a salir de su situación de pobreza. Hay otro grupo que es que es importante también saber que existe, que es gente que, como se comentaba antes, tiene cierta capacidad económica para abordar una rehabilitación. Suelen ser personas mayores que con unas pensiones más o menos altas o más o menos medias que les permiten cierto tipo de ahorro o de inversión y son capaces de acometer la rehabilitación con sus propios medios porque son propietarios. Muchas de estas gentes son propietarios. Entonces, bueno, aquí pues evidentemente una subvención a fondo perdido no tiene mucho sentido. A lo mejor hay que plantear otro tipo de herramientas financieras, pues créditos de bajos intereses o ayudas de otro tipo, ¿no? Este sería otro grupo de personas, ¿no? La gente que es vulnerable, evidentemente, todo lo que puedas mejorar su situación hará que esté más lejos de esa línea que les hace caer otra vez les puede hacer caer en la pobreza energética. En la gente que está en vulnerabilidad monetaria, pues se pueden acometer otro tipo de medidas. Y aquí nos lleva ya, esta metodología que os he contado es la que nos permitió trabajar en el manual que ha contado antes Begoña, ¿no? Entonces, este manual surge porque la Fundación Gas Natural nos encarga hacer un manual de medidas para intervención rápida en las viviendas y reducir su situación de pobreza energética. Conviene señalar que, evidentemente, como arquitectos y arquitectas, que somos los miembros del equipo, lo que nosotros creemos que es más eficaz es la rehabilitación integral. Y esto lo repetiremos siempre, es decir, intervenciones que permitan mejorar el conjunto del edificio como tal, porque consigues ahorros y consigues prestaciones mucho mejores. ¿Qué ocurre? Que esto es una cosa deseable, que todos queremos, pero poco viable. De hecho, llevamos 10 años hablando de la rehabilitación como el nuevo paradigma del sector de la construcción y no acaba de funcionar. ¿Por qué? Porque supongo que es porque el arranque se deja en manos de todos los propietarios de viviendas y mucha gente no tiene esa capacidad económica de abordar ese tipo de rehabilitaciones. Tampoco se ha articulado demasiado bien las medidas fiscales o financieras para que esto se produzca, etcétera, etcétera. Entonces, estas viviendas que se encuentran en esta situación necesitan medidas concretas ya, rápidas. Y nuestra intención con el manual es ofrecer medidas en una horquilla de precios razonable que puedas acometer como vivienda sin permiso de la comunidad, porque se trata de actuaciones internas propias de la vivienda y que no retrasa su aplicación, ¿no? Ese es un poco el espíritu del manual, ¿no? Digamos, paliar de manera urgente algunas situaciones que vemos que es importante hacer, ¿no? ¿Y por qué trabajamos estas 4 ciudades? Pues porque es muy importante que las medidas estén orientadas al clima en el que están los edificios, porque si no nos encontramos con que estaremos haciendo cosas que no van a funcionar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue primero un estudio. Bueno, aquí tenéis el equipo de redacción. No está inédito ya, esto es una diapositiva antigua, lo podéis descargar en la página de la Fundación Gas Natural.
Lo que hicimos primero pues, fue un estudio de todos esos factores que influyen en la definición de pobreza energética, ¿no? Desde la renta media, con los datos que teníamos disponibles también, la renta media de los hogares en estas 4 ciudades, que como veis, Barcelona, Coruña, Madrid y Sevilla, es bastante distinto. Vimos también el parque de viviendas construidas más antiguas, menos antiguas. Aquí se ve muy bien, bueno, esto es parecido, se ve muy bien cuando se han ido configurando estos centros, estas ciudades, ¿no? Lo que tenéis en azul arriba son las viviendas que cumplen el Código Técnico de la Edificación, que es el Código Técnico de la Edificación se aprueba en 2006 y a partir de las viviendas construidas, las viviendas con licencia solicitada a partir de esa fecha tienen mejores condiciones en lo que se refiere a la energía. Las que están en morado son las viviendas a las que le aplica la anterior norma, que es la CT79, que es todas las viviendas que tenían ciertas exigencias de consumo, de demanda de energía, que no eran tampoco muy allá, pero digamos que tenían ciertas exigencias, y todas las viviendas anteriores no tenían ningún tipo de limitación en el consumo de energía, es decir, son viviendas sin aislamiento. Imagino que muchas de ellas, las ventanas se han cambiado y son mejores que las originales, etcétera, ¿no? Pero ahí sí que veis que la distribución porcentual, hay ciudades que tienen parques construidos de vivienda más antiguos que otros, y esto es importante a la hora de plantear soluciones. También porque la gente de los grupos que he mencionado antes suele habitar en determinados tipos de vivienda, es decir, la gente de rentas más bajas suele habitar en viviendas más antiguas, que además son las que tienen peores condiciones, ¿no? Entonces, todo esto va sumando a este problema, ¿no? También es una cosa importante es conocer si las viviendas tienen calefacción o no tienen calefacción. Veis que, por ejemplo, en Sevilla las viviendas no tienen calefacción, es un clima, se supone, más benigno. En Madrid tenemos viviendas con mayor número de viviendas con calefacción, pero este es un hecho paradójico que también se ha comentado antes, y es que los climas más templados, o que se podría pensar que tienen menos situaciones de pobreza energética, pues como Sevilla o como muchos de la costa mediterránea o atlántica, son los que sufren peores condiciones en invierno y en verano. ¿Por qué? Porque las viviendas están construidas con peor calidad, por ese clima benigno, y porque no se prevé ningún sistema de calefacción y se deja a voluntad del usuario, de la persona que está dentro, usarlo. Normalmente ese tipo de viviendas tienen sistemas eléctricos, que además sabéis que son más, desde el punto de vista energético, son peores, ¿no? Porque bueno, pues porque tienen menos factor eficiente, ¿no? Lo que hablabais antes del calor azul o los radiadores de efecto Joule o todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final, la gente pues lo que hace es calefactar solo una habitación, que es donde está ahí en los días fríos, que suele haberlos, pues suele calefactar. Entonces, eso, al hacer el estudio, suelen salir bastantes porcentajes de gente en situación de pobreza energética. En el caso de León, me comentaba ayer un amigo que aquí también hubo una época en la que las viviendas se entregaban sin calefacción y se ponía calefacción eléctrica. Pues no sé si es una moda o porque se pensaba que el usuario... Bueno, en general, en los climas fríos la calidad de la envolvente suele ser un poco mejor que en los climas más templados. Bueno, aquí tenéis pues, caracterizado pues, eso que os contaba, si tiene calefacción individual o centralizada. Eso es otra cuestión importante. Si no tienen instalación y tienen aparatos en alguna... ¿Veis? Aquí en Sevilla se ve claramente que el mayor porcentaje de viviendas tienen aparatos que les permiten calefactar alguna habitación. O sea, eso que os contaba de las habitaciones refugio, que se llama, ¿no? Sistemas de refrigeración, bueno, pues como no podía ser de otra manera, en Sevilla hay un porcentaje alto de viviendas que disponen de refrigeración, en La Coruña no. Pero un dato importante es que, por ejemplo, en Madrid, desde el censo 91 al 2011, del 81 al 91, porque luego en 2011 es el censo que no es censo, que ya no recoge ese dato, se había duplicado las instalaciones de refrigeración en las viviendas. Por 2 motivos. Uno es entiendo yo que es por el clima, porque la gente y tal. Pero otro es como ese estatus que ofrece la gente que tiene aire acondicionado, que es como que eres más rico, ¿no? De decirlo de alguna manera, tienes mayor confort y puedes pagarlo, entonces tú te instalas el aire y la gente que no lo tiene pues no se instala, ¿no? Entonces, evidentemente los que no se lo instalan pues están en unas condiciones, como decía antes, bastante malas, ¿no? Bueno, esto es un dato que también ofrece el INE, que es sobre
los hogares que no tienen una temperatura suficiente cálida en los meses fríos y en los meses de verano, y bueno, ves que hay porcentajes bastante altos, como os decía, en Andalucía, ¿no? Este dato solo está disponible en comunidades autónomas. Bueno, otros datos que analizábamos, la tasa de desempleo, en fin, todo esto configura un poco el perfil de estas 4 ciudades. Lo siguiente que podéis encontrar en el manual es un análisis del clima, ¿no? Entonces, sin entrar en mucho detalle, lo que hacemos siempre es ver un poco cuáles son las condiciones del clima de cada ciudad en la que vamos a trabajar, en este caso de estas 4 ciudades, para a continuación, a través de unas herramientas que definen el confort, que se llaman climogramas, lo que hacemos es definir cuáles son las estrategias más adecuadas en cada ciudad, ¿no? Entonces, en el caso de estas 4 localidades, pues vemos que hay, en función de cada una de ellas y de su clima, las estrategias de protección solar en verano son más importantes que en otra ciudad. Por ejemplo, en Sevilla es más importante la protección solar que en La Coruña, como no podía ser de otra manera. La ventilación natural y mecánica, el uso de la inercia térmica, uso de sistemas de enfriamiento evaporativo, es decir, de agua, la captación solar. Ahí veis que en todas las ciudades es muy importante la captación solar, ¿no? O sea, que el calor que nos llega del sol gratis, que lo tenemos, lo podemos incluir dentro de nuestras viviendas. Ese es un consumo gratuito que mejora las condiciones interiores, ¿no? Y la calefacción convencional, etcétera. Entonces, con estas estrategias lo que establecemos son en cada localidad, en cada sitio, cuáles son las más adecuadas, si son muy necesarias, necesidad alta, necesidad media, necesidad baja. Y esto luego nos va a permitir definir las soluciones en cada lugar, ¿no? El manual también tiene un conjunto de fichas, en total, bueno, ahí lo pone 77 fichas, en las que lo que hacemos es buscar sistemas constructivos disponibles en el mercado que permiten alcanzar esas estrategias que hemos comentado anteriormente y que son aplicables dentro de las viviendas, en esa lógica de soluciones express que le hemos llamado. Me hace gracia porque parece que lo del término rehabilitación express se ha quedado así como instituido, no sé si aparece en más sitios, y esto fue muchas horas de debate sobre cómo podemos llamar a este tipo de actuaciones, porque para nosotros, como os decía, desde el punto de vista arquitectónico, lo ideal es la actuación integral, ¿no? Entonces, no queríamos que se entendiera que estas soluciones eran aplicables siempre y en todos los casos, ¿no? Sino que son aplicables como medidas concretas de urgencia para determinados casos, ¿no? Entonces, bueno, después de darle muchas vueltas, pensamos que el término rehabilitación express para hogares vulnerables era lo que mejor se ajustaba a lo que nosotros queremos contaros, ¿no? Bueno, tenéis todas estas fichas, están actualizadas hace un par de años, tampoco cambian tanto los sistemas constructivos, lo que puede cambiar un poco es el precio, y hay miles de soluciones para poder combinar y llegar a mejorar esas condiciones. Y para cuantificar esto, que quizás es lo que más puede interesar, lo que hicimos es definir un bloque tipo que es habitual en casi todas las ciudades españolas, que es estos bloques de los años 60 en todas las periferias que se construyeron para acoger la emigración del campo a la ciudad y que suelen presentar condiciones bastante iguales, ¿no? Pues, sistemas constructivos baratos, de ladrillo, sin aislamiento, carpinterías regulares, etcétera, ¿no? Y lo que hicimos fue trabajar con una serie de simulaciones energéticas para saber qué pasaba, qué temperaturas se alcanzaban dentro de esas viviendas y ver cómo influían estas medidas que proponíamos en mejorar sus condiciones. Una cuestión importante es lo que tiene que ver con el confort de las viviendas, ¿no? Y esto hay que señalarlo porque, aunque hay una metodología bastante compleja para el desarrollo, la idea que quería trasladaros es que normalmente las instalaciones, o cuando se calcula o se busca qué instalación es la más adecuada, se recurre a unos rangos de temperatura que están establecidos por la norma, que son bastante estrictos. ¿Qué ocurre? Que las personas tenemos una capacidad de adaptación al clima. Entonces, os habrá pasado seguramente, ¿no? Si estáis aquí y os vais a Canarias, de repente vosotros pasáis muchísimo más calor que los canarios, porque ellos están adaptados a su clima. De hecho, esa adaptación es geográfica, o sea, es cada uno en su ciudad, y también es anual, es decir, que en invierno aguantamos mejor el frío y en verano somos capaces de aguantar más calor. Entonces, todo esto al final se define en una cosa que se llama confort adaptativo, que nos permite definir en cada ciudad cuáles son los rangos de temperatura que somos capaces de admitir
estando en condiciones de confort y sin ningún tipo de peligro de consecuencia para nuestra salud, y que son distintos en cada una de estas ciudades. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos evaluar en el manual es las horas de confort o de disconfort en las que están las viviendas que vamos a analizar. Es decir, normalmente cuando se acometen este tipo de estudios se hacen siempre referencia al coste energético o a la inversión frente al coste energético o al retorno de la inversión respecto al ahorro energético, y pocas veces se hace un análisis de las temperaturas interiores de confort, que son realmente todo esto tiene que ver con eso. O sea, si no, ¿para qué gastemos energía? Pues porque queremos estar a gusto. No tiene ningún otro sentido, ¿no? Entonces es importante que los estudios se centren en esas condiciones, ¿no? En qué temperaturas tengo dentro de la vivienda. Y eso es un poco lo que nosotros tratábamos de hacer, ¿no? Bueno, ahí las líneas de colores son las temperaturas exteriores y las líneas en cada ciudad son esos rangos de confort que varían, como veis, a lo largo del año, ¿no? Esta es la evolución bueno, esto es Sevilla y esto es el confort a lo largo del año, ¿no? Veis que en verano son más altas las temperaturas. Bueno, estas son las temperaturas con las que estamos jugando, y lo que hacemos es analizar ese edificio en los 4 climas con algunas composiciones distintas, y luego lo que hacemos es aplicar todas estas soluciones a ver qué pasa con las temperaturas de confort. Bueno, he traído todos los casos, pero voy a pasar al de Madrid porque quiero explicarlo más despacio. A ver, perdonad, es que como voy mal de tiempo no voy a poder contar todo, prefiero contar uno concreto que se parezca más al vuestro. Vale, entonces aquí lo que tenemos es primero un análisis de la demanda. ¿Qué es la demanda de la energía? La demanda es lo que tú necesitas aportar para estar dentro de un rango de temperaturas, ¿vale? Y el consumo es eso con las instalaciones, por decirlo de manera simplificada, ¿no? Entonces aquí tenéis, lo que hemos hecho es simular viviendas en distintas posiciones. ¿Por qué? Porque un edificio de viviendas, en cada vivienda la situación por su orientación, porque está en la planta baja o en la planta intermedia o en la planta alta, tiene condiciones distintas. Es decir, que lo que puede pasar es que en un mismo bloque, en función de dónde esté el hogar, estés en situación de pobreza energética o no estés, porque además de tu renta y de otros factores, si tú tienes una vivienda situada en el centro del edificio, pues es posible que tengas menos pérdidas porque estás rodeado de otras viviendas, que si estás, por ejemplo, en la planta última, que tienes mayores pérdidas. Creo que esto lo sabéis todos porque conoceréis a gente o viviréis en sitios así, ¿no? Entonces aquí veis la demanda de calefacción. En este caso es bastante similar. Las viviendas intermedias, que son estas de aquí, perdonad si no se me oye, las viviendas intermedias, que son estas de aquí, son las que menor demanda tienen, ¿veis? La línea oscura es la demanda. Las viviendas altas y las bajas son las que más demanda tienen. Las viviendas en esquina, que son la A y la C, son las que más demanda tienen, ¿no? Entonces, importante en el análisis de un hogar es conocer las condiciones, y su posición dentro del edificio te puede dar pistas ya de si tiene mucho consumo o poco consumo. En el caso de la refrigeración, que es un tema importante, en las últimas plantas, que son el tercero, veis que los consumos de refrigeración se disparan, porque como estás arriba, no tienes aislamiento, estás recibiendo toda la radiación solar en verano y, bueno, si no tienes ninguna medida de aislamiento encubierta, pues es un foco de calor inmenso, ¿no? Entonces, la línea oscura es la demanda sin actuación, y luego vais viendo que aparecen una serie de líneas de otros colores que son la aplicación de todas esas medidas, ¿no? Entonces, en función de la primera de ellas, que es el aislamiento de los muros, es decir, meter algún tipo de aislamiento bien por el interior de la vivienda o rellenando las cámaras, que normalmente estos edificios tienen cámara de aire, pues eso tiene importantes efectos en la demanda energética, sobre todo en las viviendas que están en peor situación, ¿no? Luego hay una medida que es interesante, que es esta de aquí, que veis que aumenta la demanda, ¿vale? ¿Por qué aumentamos la demanda con esa medida? Pues esa medida es la pintura encubierta. Bueno, una de las medidas que empezaréis a oír cada vez más, porque tiene que ver con esto del calentamiento global y con la isla térmica, es que las cubiertas son focos de absorción de calor en verano, porque está el sol radiando muchas horas, y lo que ocurre es que una solución para el verano interesante es pintarlas de blanco, porque eso refleja el calor. Es una medida súper barata, muy barata, y que mejora mucho las condiciones. Pero esa medida tiene interés si la cubierta está aislada. Si la cubierta no está aislada, pues lo que ocurre si la pintas de blanco es que estás absorbiendo menos calor, y por eso se dispara ahí la demanda en las plantas altas, porque aquí solo estoy aplicando esa medida sin otra complementaria.
Y este ejemplo lo pongo porque cuando uno hace una intervención de este tipo debe contemplar todas las medidas posibles y qué efecto tienen unas con otras, porque no sea que hagas una cosa que perjudique a otra, porque el verano no es igual que el invierno, etc., ¿no? Bueno, estas son cada una de las medidas que hemos estudiado y luego lo que hemos hecho es unos paquetes de medidas que pensamos que pueden ser interesantes, ¿no? O sea, pues un conjunto de actuaciones sobre estas viviendas y queremos saber qué impacto tienen. Bueno, pues, por ejemplo, este conjunto es un panel aislante en el techo de la vivienda última planta, sustitución de vidrios y carpinterías, aislamiento térmico en cámara y instalación de toldos, es decir, protecciones solares en el sur, ¿no? Y qué impacto tiene en cada una de las viviendas. Entonces, aquí veis ya, en este caso, la demanda es la original, la que está arriba, y la otra barra en gris claro es la demanda, cómo se reduce, qué impacto tienen cada una de estas medidas en estos hogares concretos, ¿no? Entonces, evidentemente, hay viviendas que se ven más favorecidas, pero porque están en peores condiciones, como son las de arriba, que tienen mucha demanda y las reducimos bastante. Las viviendas intermedias también tienen una reducción de la demanda importante y las de abajo pues también, ¿no? En el caso de la refrigeración, evidentemente, las medidas en las últimas plantas son las más eficaces porque son las viviendas más castigadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco cómo se reduce la demanda. Pero, como os decía, lo que nos interesa son las horas de bienestar. O sea, cuántas horas de bienestar tengo a lo largo del año. Porque eso, al final, es lo que me define las horas que necesito poner la calefacción, si puedo, o la refrigeración. Entonces, en la parte de aquí abajo, esta de aquí, es las horas de bienestar en el periodo frío sin ningún tipo de intervención, ¿no? Entonces, las que son más oscuritas, estas de aquí, son temperaturas de más de 18 grados y las que están aquí son temperaturas hasta 15 grados. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que por debajo de 15 grados, permanecer con una temperatura en tu vivienda por debajo de 15 grados durante un tiempo importante, o sea, durante bastante tiempo, tiene efectos sobre la salud. Digamos que nuestro límite, hombre, lo ideal no es esto, pero digamos que todas estas horas que están aquí, en estas viviendas, estamos en situación de riesgo para nuestra salud, porque estamos en unas temperaturas por debajo de 15 grados, aparte de estar helados de frío, pero quiere decir que ya empezamos a tener consecuencias. ¿Qué ocurre cuando hacemos una rehabilitación de este paquete de medidas? Bueno, lo que ocurre es que esa banda se desplaza, ¿no? ¿Veis? Se desplaza ligeramente, es decir, las horas que son menores de 15 grados son menos porcentaje. Entonces, no se trata solo de que estés en confort, que es así, pero se trata de que con una inversión reducida o lo más reducida posible consigas que el rango de temperaturas sea cada vez más próximo al que nos interesa, porque eso supone además que necesitas menos gasto energético para alcanzar la temperatura de confort. Si uno está a 10 grados y tiene que alcanzar 18, tiene que consumir mucha más energía que si uno está a 15 grados y tiene que alcanzar 18. Y esto también es importante, sobre todo, o sea, este tipo de cosas tan finas de ajuste, a lo mejor una vivienda con unas condiciones muy buenas porque está construida recientemente, porque no tiene un sistema súper eficiente, pues no tiene mucha repercusión. Pero en este tipo de viviendas, estos ajustes finos son muy importantes, ¿no? En el periodo cálido, la parte que está más oscura corresponde a las horas de temperaturas más altas, que son las que queremos evitar, ¿vale? Y de ahí para abajo son temperaturas más próximas al confort, ¿vale? Entonces, cuando acometemos la rehabilitación express, lo que ocurre es que las horas mayores de 29 grados se reducen y empiezan a aparecer unos rangos de temperatura mucho más próximos al confort. Aquí tenéis los días de bienestar, es decir, cuántos días estaremos en confort antes y después de la intervención, en el periodo frío y en el periodo cálido. Entonces, están evaluados el número de horas, el número de días fríos y el número de días cálidos. En el caso de, por ver un ejemplo concreto, por ejemplo, en la última planta del bloque sin rehabilitar, estaremos, por el propio comportamiento del edificio, 54 días en confort en Madrid. Y si aplicamos las medidas express estaremos 85 días en confort, es decir, que no necesitaremos tenemos 30 días menos que no necesitamos ningún tipo de calefacción, ¿vale? En el caso del verano, pues pasaríamos, por ejemplo, en ese mismo piso de tener 63 días en confort a 71, ¿vale? Como veis, no son grandes cifras, pero es que la intervención ya os digo, es bastante acotada, ¿no?
Bien, me están diciendo que... Vale. Bueno, ¿cómo se traduce esto al final? Bueno, pues aquí veis el gráfico que os he contado antes, es esto que os he explicado, el funcionamiento energético de estas viviendas y cómo se puede mejorar su comportamiento, y esto es trasladado al gráfico que os he contado antes. Entonces, los puntitos, las cruces verdes, estas que están aquí, es la situación inicial de las viviendas respecto a su renta y su consumo energético. Y ese desplazamiento que se produce son las mejoras, es decir, lo que estamos haciendo es reducir el consumo energético. Si reducimos el consumo energético, lo que conseguimos es que algunos hogares que estaban en situación de pobreza o de vulnerabilidad salgan de esa zona y entren en otro grupo, en un grupo vulnerable o en un grupo de otro tipo, ¿no? Pero aún así hay hogares que son estos, que son los que tienen mayores consumos y menores rentas, que por mucho que hagamos este tipo de soluciones, van a estar siempre en esa situación de pobreza, porque su renta es muy baja y necesitan, además de esta rehabilitación o esta intervención en sus viviendas, otro tipo de políticas sociales para conseguir que salgan de esa situación, ¿no? O sea que en algunos casos lo que hay que acometer es un conjunto de soluciones desde distintos puntos para abordarlas, no solamente desde el punto de vista del edificio, pero aún así hay muchos casos en los que una rehabilitación de este tipo podría ayudar a esas familias a salir de esa situación. Bueno, no voy a contar Sevilla porque es en la misma dinámica, lo tenéis en el libro. Aquí está evaluado el coste por vivienda de este tipo de soluciones. Como veis, en función de lo que se quiera, hacer, la intervención puede variar desde 2.000 euros a 8.000 euros, que bueno, en una intervención pública, por ejemplo, o algún tipo de ayuda es bastante asequible. No son grandes cifras, esto es por vivienda, esto es coste de ejecución material. Y para cerrar, pues algunas conclusiones. Muchas de ellas seguro que las conocéis. Existen en España, se estiman unos 18 millones de viviendas construidas entre los años 60 y el 2007, que es cuando empieza a aparecer los primeros edificios con las nuevas condiciones de código técnico, con lo cual este es un tema prioritario para el país, ¿no? O sea, la rehabilitación de todas esas viviendas es fundamental porque, como se comentaba antes, por muchas expectativas que se tenga de crecimiento poblacional, no va a ser así y, por lo tanto, no tiene ningún sentido seguir construyendo viviendas cuando existe un parque que está para ser rehabilitado, ¿no? Bueno, los datos que se manejan de las encuestas, hay como 3,3 millones de hogares que no pueden mantener la temperatura en invierno y 4,5 en verano, que es un dato importante. Este dato seguramente va a incrementarse porque el 16,5% de la población tiene más de 65 años y las previsiones de aumento de la población mayor es bastante alta. No sé si para el 2050 se prevé el 22 o el 25% de población, con lo cual esa gente puede encontrarse en esta situación. Y además tenemos otro problema, que es el cambio climático. Entonces, la rehabilitación de las viviendas, además, contribuiría a que se frenara este cambio climático, por distintas razones. Una de ellas es la reducción del consumo de energía y, por tanto, de las emisiones, pero, por otro lado, también podemos aprovechar esa rehabilitación de edificios y de barrios para mejorar las ciudades y adaptarlas a estas nuevas circunstancias del clima, ¿no? Hacerlas más amigables con el clima, con ciudades, pues eso, con menos coches, con superficies que rechacen la radiación solar, en fin, es todo un mundo. Y ya por último, pues como habéis visto por la exposición, entendemos que el contexto social, económico y urbano, y sobre todo el climático, condiciona las características del edificio y su comportamiento energético. Entonces, las actuaciones tienen que hacerse desde esa premisa y no se pueden establecer actuaciones generales para todo el parque de viviendas, porque cada uno tendrá sus condiciones, ¿no? Y creemos que evidentemente las ayudas públicas tienen que tener en cuenta todas estas condiciones. No sé cómo se va a acabar concretando la estrategia de pobreza energética. Sospecho que sin dotación presupuestaria, pues malamente, como está ahora de moda. Pero las ayudas públicas no solo son la solución, sino que pueden haber otras medidas, que quizá ahora podemos comentar, que pueden fomentar que se hagan este tipo de intervenciones. Y ya está, no sé si me he pasado muchísimo, poquísimo. Bueno, como el tema del tiempo no es tanto por los que estamos aquí, sino por la disponibilidad del edificio, que nos cierra a mediodía y nos van a echar físicamente,
Yo creo que si alguno tenéis una pregunta que hacer a Gloria, ahora que la tenemos aquí disponible, es el momento. Y si no hay preguntas, os hago unas conclusiones muy rápidas de su exposición. Yo creo que básicamente tenemos una nueva herramienta disponible. Este libro está accesible de forma gratuita en la página web de la Fundación Gas Natural. Se encuentra muy bien y se descarga fácilmente. Es muy importante, el libro es muy interesante de leer, O sea, en cualquier ámbito profesional que trabajéis, no necesariamente tenéis que ser arquitectos, ayuda mucho también en los ámbitos sociales o incluso de ONGs que estéis trabajando en estos campos. La conclusión es que es muy importante abordar las situaciones de pobreza energética, pero no solo ya por la propia situación de vulnerabilidad social, sino porque pasamos muchas horas en nuestros hogares y eso afecta directamente a nuestra salud, y además entramos en unos círculos viciosos muy complejos cuando no estamos con un mínimo de confort en el sitio donde habitamos. Traducido a la zona climatológica en la que nos encontramos en León, el caso de estudio que más se parece es el de Madrid, salvo en la parte del verano, que tenemos nosotros afortunadamente, como no somos una gran ciudad, las viviendas se refrescan muy bien por la noche, que es la diferencia. En Madrid se refrescaban bien hace unos años, hace 40 años, ahora ya no refrescan, pero en León seguimos refrescando la noche, por lo cual habría que centrarse en los paquetes de medidas que proponen, sobre todo para los meses fríos. Son soluciones muchas veces muy fáciles de implementar, o sea que si alguno desde vuestros diferentes ámbitos, ya os digo, ya bien sea la administración o ONGs, accedéis a programas de rehabilitación, medidas muy sencillas, muy bien acotadas económicamente, digamos que pueden dar soluciones al menos de emergencia, aunque no se llegue a la rehabilitación integral de los edificios, que es difícil que se llegue con la situación de población que tenemos en nuestras ciudades, poblaciones muy envejecidas, muchas personas viviendo solas, edificios sobre todo construidos en los años 60 y 70, con porcentajes de vivienda vacía altísimos, por lo cual hay poca inversión de los propietarios de los edificios en mantener unas condiciones adecuadas, un mercado de alquiler muy complejo, no porque no haya viviendas, en el caso de León, disponibles, sino porque sencillamente no salen al mercado del alquiler. Y no sé si me estoy dejando algo, Gloria. Es que yo creo que nos van a echar rapidito, por lo que tengo, aunque luego volvamos por la tarde, que hay otras dos ponencias muy interesantes. Y muchas gracias por asistir y muchas gracias a la Fundación Isadora Duncan por la organización.